hay cierta debilidad en algunos de ustedes cuando yo hablo de los incidentes. Lo he notado en las pruebas, en los exámenes. Por consiguiente, preparé este video para compartírselos al terminar esto y hacerlos igual que siempre a través del Facebook. Y les va a servir muchísimo, así como la explicación que voy a dar en unos 30 minutos. Posteriormente a eso, pues vamos a hablar de lo que ustedes quieran hablar. Me voy a permitir trasladarles a ustedes más o menos qué es lo que ustedes deben estar preparados para este examen final. Probablemente es el 21, o sea, de hoy en 8, perdón, de hoy en 15, la prueba final, pero todavía estamos en espera de que haya un calendario oficial que todavía no hemos recibido. Entonces, voy a hablar un poco del tema de los incidentes y posteriormente de eso vamos a hablar en términos generales de lo que ustedes deben de saber y conocer conforme al Código Procesal Civil que también se los voy a presentar en la pantalla. Y hablando un poco ya en materia sobre el tema de los incidentes, este ha sido un tema que he desarrollado y he explicado con mucha constancia en el transcurso de los 2 semestres. Vean, amigas y amigos, ustedes ahora ya conocen cómo se tramita un proceso contencioso y un no contencioso. Saben que los procesos contenciosos, como los procesos de conocimiento ordinario, oral, sumario, saben cuál es el trámite desde la demanda hasta la sentencia. Saben cuál es el trámite de un proceso de ejecución desde la demanda hasta el remate de bienes y la escrituración. Y de hecho también conocen en algún momento algunos aspectos muy generales de lo que es los procesos no contenciosos. Todos los procesos llevan un procedimiento normal. Sin embargo, a veces surgen ciertos conflictos o, en otras palabras, ciertas incidencias que impiden que el proceso camine en forma normal. Si yo estoy tramitando un juicio ordinario y alegan, por ejemplo, la parte demandada me alega que el juez no es competente y ahí hay un incidente, ahí hay algo que hay que resolver antes de seguir con el proceso. Si yo estoy tramitando un juicio oral y alguien pues alega que la notificación que se le hizo estuvo mal hecha, pues ya existe un incidente, una incidencia, un pequeño conflicto que hay que resolver para que continúe el proceso. Dentro de un juicio sumario, alguien alega que un documento es falso, pues igual hay que resolver esa incidencia que se da dentro del proceso. De tal manera que nosotros vamos a encontrar algunas situaciones en el proceso que impiden que el proceso camine de forma normal, inclusive suspenden el proceso mientras se resuelve esa incidencia. Y por eso es que aparecen los incidentes. El diccionario de la Real Academia Española nos da dos definiciones o varias de incidentes, pero creo que esas son las más importantes. Una, que es en términos muy genéricos, dice que el incidente es un acontecimiento que altera o interrumpe el curso normal de algo. Eso quiere decir que cuando estoy tramitando un juicio ordinario y aparece un acontecimiento ahí, puede alterar el proceso ordinario como normalmente es. Una mala notificación hecha, una mala resolución dictada, un trámite defectuosamente realizado. Eso va a interrumpir y va a alterar. Es un acontecimiento que puede alterar el curso normal del proceso. Ese es el término general porque no es forzosamente esta definición solo para los incidentes, sino en la interrupción de algo, el curso normal de algo. Hay un incidente, si un río va caminando muy bien y hay un derrumbe y lo tapa, pues eso va a alterar el curso normal del río y ese es un incidente. Voy en mi carretera y se me atraviesa a alguien, un animal, y por esquivarlo, pues voy a chocar, pues hay algo que alteró mi acontecimiento. Pero a nosotros lo que nos interesa realmente es el tema desde el punto de vista jurídico, es el que más nos interesa. Y la Real Academia Española habla del incidente desde el punto de vista jurídico como una cuestión que se ventila y se decide por separado del asunto principal y está relacionado dentro de un proceso. O sea que el incidente surge del proceso principal, el incidente es un proceso accesorio, surge, hay que tramitarlo y ventilarlo y resolverlo, tiene mucha relación con eso. Insisto, una mala notificación, relación con la objeto de la demanda, una mala resolución, una mala contestación, un mal procedimiento, etcétera, etcétera, que tiene relación. Yo me he permitido hacer una definición del incidente que creo que puede llenar algunas expectativas de lo que al final yo les quiero trasladar a ustedes. Es una definición jurídica que yo hice que reúne algunos elementos que voy a tratar de explicar.
Según mi parecer, entre un proceso principal. Normalmente, el 80% de incidentes surgen de un proceso principal. Hay algunos incidentes que se tramitan por separado. No hay un proceso principal, pero se tramitan, pero son muy raros. Normalmente en un juicio ordinario, sumario, oral, juicio de ejecución, puede haber un incidente. Es raro que no exista. Siempre va a haber un incidente, más aún cuando hay parte opositora compareciendo y oponiéndose o defendiéndose. Solo imagínense ustedes que de entrada, cuando alguien, por ejemplo, le notifica una demanda, imagínense que para empezar planteara la nulidad de la notificación porque no fue bien hecha. Ahí hay un incidente. O esta persona que se está defendiendo plantea una excepción de incompetencia. Ahí hay un incidente. O cualquiera de ustedes dentro del proceso plantea la nulidad por una mala resolución, ahí hay un incidente. Entonces, normalmente los procesos tienen algunos que otros incidentes. Algunos están repletos de incidentes y algunos otros muy raros no tienen ningún incidente, no hay ninguna incidencia. Pero bien, entonces normalmente esto es un proceso accesorio que depende del principal. La mayoría de incidentes interrumpen el proceso. De tal manera que si, por ejemplo, se hace mala una notificación, yo no puedo seguir con el proceso hasta que se declare si la notificación está bien o está mal. Yo estoy diciendo que un juez es incompetente, no podemos seguir con el proceso hasta que se decida si el juez es competente o no lo es. O alguien tiene falta de personería, no podemos seguir con el proceso si estamos alegando que el personero no tiene personería. Entonces, la mayoría de incidentes suspenden el trámite del proceso normal, la mayoría. Algunos otros no lo suspenden, pero eso se tramita en una pieza separada, como en unos momentos voy a explicar. Y también un punto importante es que estos incidentes deben de resolverse antes de dictar la sentencia. Ningún juez va a dictar una sentencia si existe un incidente pendiente de resolver. Un incidente cualquiera, pendiente de resolver, primero lo resuelven y hasta que esté resuelto y esté firme, el juez va a continuar con el proceso y dictar una sentencia. Pero mal haría el juez en dictar una sentencia y después resolver un incidente, ya no tendría razón de ser. Entonces, el incidente es una cuestión accesoria suscitada dentro del proceso principal, en muchos casos se interrumpe el proceso normal, el curso normal del proceso y requiere un pronunciamiento previo a dictar sentencia por parte del tribunal. Cuando yo he hablado de los incidentes, nos hemos basado en lo que dice la ley del organismo judicial. A partir del artículo 135, 140 de la ley del organismo judicial, encontramos todo lo que son los incidentes. O sea, en 5 artículos, en 6 para ser exactos, en 6 artículos encontramos todo lo que son incidentes. Quiero recordarles que el único incidente que no se tramita conforme a esta ley del organismo judicial es el incidente que se plantea en el juicio oral. Recordarán ustedes que el juicio oral, por ser un proceso concentrado por audiencias, el incidente cambia o varía. Tengo ustedes presente eso, pero todos los incidentes se regulan conforme a esa normativa de la ley de orden judicial que a mí me gustaría que ustedes pudieran leer. De la lectura de ese artículo 135-140 encontramos una primera clasificación de los incidentes. De esa lectura encontramos que hay un incidente de sucesiva sustanciación e incidentes de simultánea sustanciación. Quiere decir que se tramitan uno, el incidente se tramita, suspende el proceso y continúa el proceso siguiente, ese es de sucesiva sustanciación, o se tramita simultáneamente con el proceso principal, ese es el de simultánea sustanciación. La mayoría de incidentes son de sucesiva sustanciación porque suspenden el proceso. Un incidente de excepciones previas suspende el proceso. No podemos entrar a la contestación de la demanda ni a ningún otro etapa del proceso hasta que se resuelva la excepción previa. Y ese incidente es de sucesiva sustanciación. El incidente de una nulidad por una mala notificación suspende el proceso, porque hasta que se resuelva si la notificación está bien hecha o no, podemos continuar y es de sucesiva sustanciación. Pero bueno, en un momento voy a explicar las diferencias entre uno y otro. Pero fundamentalmente los primeros, los de sucesiva sustanciación, son los que ponen obstáculo al proceso, como los acabo de mencionar. Y esto se debe de sustanciar en la misma pieza. Yo les decía cuando explicaba esto un día de clases, yo encuentro la pieza principal, encuentro la demanda, notificar la demanda y viene una excepción previa de demanda afectuosa y el proceso se detuvo. Tramitamos el incidente de la excepción previa
y hasta que el incidente está firme y se declaró sin lugar, entonces continuamos con las siguientes fases del proceso principal. Ese es un proceso de sucesiva sustanciación, se tramita en el mismo proceso, en la pieza principal y suspende el trámite de este proceso. En el artículo 136 de la ley del judicial van a encontrar ese incidente y dice que los incidentes que pongan obstáculo al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos mientras tanto en suspenso. Estos son los incidentes de sucesiva sustanciación. Un ejemplo típico de estos incidentes son el de las excepciones previas. Todas las excepciones previas se tramitan en incidente de sucesiva sustanciación. ¿Por qué? Porque la excepción previa suspende el trámite del proceso principal. No vamos a continuar con el juicio si no se ha resuelto la excepción previa de lo que sea. Demanda efectuosa, incompetencia, prescripción, caducidad, cualquiera de esos. Una vez está resuelta y está firme, podemos continuar con el proceso. ¿Se recuerdan que cuando definí un día la excepción previa dije que era un mecanismo de defensa que pretende depurar la falta de presupuestos procesales o de retardar la contestación de la demanda? ¿Y por qué retardar? Como suspende el proceso, pues se retarda la contestación. Todo el tiempo que dure el trámite de la excepción, nosotros podemos pensar en la contestación y presentarla hasta que termine ese aspecto. Los incidentes de simultánea sustanciación son los que se tramitan, valga la redundancia, en forma simultánea. Va el proceso principal y a la par va un proceso accesorio. Eso se tramita en una pieza distinta. O sea, yo tramito de la pieza principal, está el juicio ordinario y hay una pieza distinta que se forma con el incidente en pieza separada. Entonces, como no obstaculiza el proceso, como este no interrumpe el proceso, se tramita en pieza separada para tramitarse simultáneamente. Claro, primero, antes de dictar sentencia, el proceso principal habría que resolver ese incidente, aunque esté en una cuerda separada. Esos son de simultánea sustanciación porque simultáneamente se está tramitando el proceso principal y simultáneamente está el proceso accesorio. Esto está regulado también en la ley judicial en el artículo 137. Y dice este artículo que los incidentes que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto se sustanciarán en pieza separada, que se formará con los escritos y documentos que señale el juez y cuando estos no deban desglosarse, se certificará en la pieza del incidente a costa del que la haya promovido. Normalmente en la ley dice, este incidente se tramitará en cuerda separada o dice, este incidente no suspende el proceso. Entonces, cuando no suspende el proceso, se tramita en pieza separada o cuando la ley dice que se tramita en pieza separada, hay que tramitarlo en pieza separada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un incidente de sucesiva sustanciación y el de simultánea sustanciación? Que el de sucesiva suspende el proceso, por ende se tramita el proceso y después en forma sucesiva ya, o sea, con posterioridad se continúa con el proceso. El de simultánea sustanciación no suspende el proceso, se tramita en dos piezas distintas en forma simultánea. Un ejemplo de estos incidentes de simultánea sustanciación son, por ejemplo, la sustitución de bienes embargados o la impugnación de documentos. Ustedes recordarán que cuando estábamos hablando de la prueba de los documentos públicos, yo les dije que pueden impugnarse los documentos públicos por ser nulos o ser falsos y que esa impugnación hay que hacerla dentro de los 10 días siguientes de haberse aceptado como prueba. Pues ese incidente que se tramita por esa prueba, como no suspende el proceso, se tramita en otra pieza y hay que resolverlo de forma simultánea. Claro, insisto, si llegamos a la fase de dictar sentencia y este incidente no se ha resuelto, hay que esperar que se resuelva, porque recuérdense que estamos discutiendo si ese documento se va a tomar como prueba o no, porque es falso o porque es nulo. Y lo mismo pasa con los bienes embargados cuando los queremos sustituir. Yo embargo un bien y el demandado o el ejecutado quiere sustituirlo por otro, le van a dar un trámite incidental, pero eso no suspende el proceso, sino se tramita en una pieza separada. También encontramos incidentes de hecho y de derecho que varias veces he explicado con ustedes. Esto se refiere más que todo a la violación de normas o a circunstancias que aparecen basadas en hechos. ¿Qué es un incidente de derecho? Es cuando el cuestionamiento que nosotros estamos alegando se refiere a un punto de derecho. Yo he dicho, creo que en algún momento lo he mencionado, si estamos discutiendo, por ejemplo, que una demanda es defectuosa porque no se puso la edad, porque la petición no es clara, porque la petición no es precisa, porque no se puso el fundamento de derecho. Eso no es un tema que hay que probar, el proceso está ahí y la norma está ahí. Eso es un incidente de derecho. Entonces, no hay que probarlo.
Porque la prueba, por ejemplo, en un juicio ordinario, los 30 días de prueba, en un juicio sumario, los 15 días de prueba, en un juicio oral, los 3 audiencias, en un juicio ejecutivo, los 10 días de prueba, en un incidente de una oposición en la vía de premio, los 8 días, son para probar hechos, porque lo que se prueba son hechos. La regla general es que los hechos se prueban. El incidente se refiere a una cuestión de derecho, no requiere prueba. Los otros, las argumentaciones del otro sí están sustentadas en hechos y por ende esos hechos sí hay que probarlos. Entonces, dependiendo si el incidente es de hecho o de derecho, así se tramita. El incidente es bien sencillo. Miren, recuérdense una cuestión, el incidente es un proceso. Así como el juicio ordinario se presenta la demanda, aquí se presenta el memorial del que inicia el incidente. Así como en el juicio ordinario ofrecemos prueba, aquí, si es necesario porque que sea un incidente de hecho, hay que ofrecer la prueba, presentar el incidente. En el juicio ordinario le damos 9 días a la otra parte para que se defienda. Aquí le damos 2 días a la otra parte para que se manifieste. Y ahí ofrecerá sus medios de prueba si es un incidente de hecho. Entonces, el incidente empieza presentándose la solicitud, haciendo el cuestionamiento de sea de hecho o de derecho. Ahí se va a formular y de esa solicitud vamos a darle audiencia a la otra parte por 2 días. La otra parte se llamaba manifestar en 2 días. El último punto que vimos de incidentes fueron la liquidación de honorarios. ¿Qué dijimos? Presentamos la liquidación y de esa liquidación le dan 2 días de audiencia a quien deba pagarlas. ¿Se recuerdan? 2 días de audiencia. O sea, los incidentes, ese como emplazamiento que se le da a la otra parte para que se manifieste es de 2 días y ahí pues podrá oponerse o podrá aceptar o simplemente podrá no comparecer. Cuando el incidente se refiere a cuestiones de hecho, hay que abrir a prueba el proceso para que se puedan probar esos hechos. Esa apertura de prueba se da si el juez lo estima necesario o alguna de las partes lo pide. Y en todo caso, en este caso, se va a abrir por 8 días. La prueba de ese mini proceso, la palabra no me gusta mini proceso porque es un incidente realmente, pero es un mini proceso, es de 8 días. 2 días de audiencia, 8 días de prueba. Si a mí me notifican hoy la apertura de prueba de un incidente, hoy es jueves, tengo mañana viernes un día, todos los 5 días de la otra semana son 6, lunes de la semana siguiente y martes de la semana subsiguiente y terminaría los 8 días de prueba, donde yo voy a aportar algún documento, voy a aportar una declaración de parte, de repente un reconocimiento judicial, porque son hechos que tengo que probar. Entonces son 8 días de prueba. Todos los incidentes, recuerden ustedes que terminan con una resolución interlocutoria o un auto. Igualmente, ahí para eso son los autos. Pero bueno, aquí hay algo importante también. Como les decía hace unos minutos, si el incidente es de hecho y yo quiero que se abra prueba porque es de hecho, tengo que ofrecer mi prueba al promover el incidente. O la otra parte, al evacuar los 2 días de audiencia, deben de ofrecer su prueba. Es la etapa de ofrecimiento. Y la etapa de proposición y diligenciamiento serán en los 8 días de prueba. Al terminar el periodo de prueba, el juez tiene 3 días para dictar el auto, si es que se abrió prueba, y si no se abrió prueba, 3 días después de haberse concluido los 2 días de audiencia que se dio. Aquí lo que se dicta, insisto, es una resolución interlocutoria o un auto, muy distinto a una sentencia. No es una sentencia porque no es la decisión de fondo. No es un decreto porque no es una resolución de solo trámite. Es un auto, una resolución de fondo que resuelve un asunto accesorio. Entonces se resuelve a través de un auto. Estos autos, la mayoría de ellos son apelables, pero sin embargo hay leyes que excluyen la apelación, entonces la ley dice el auto será apelable, salvo que las leyes que regulan acá materias especiales lo excluyan. O, por supuesto, y por sentido común, los autos que resuelven los tribunales colegiados, que esos no son susceptibles de apelación, sino son susceptibles de ¿qué? De reposición. ¿Se recuerdan? De reposición, que es un tribunal colegiado, porque ellos son superiores. El tribunal de apelaciones no puede plantear otra apelación para que vaya a la Corte Suprema. La Corte no conoce apelación. La Corte Suprema no conoce apelaciones, solo conoce casación. Pero bien, en términos generales, esta era la presentación que yo quería hacer. Este tema lo hemos abordado infinidad de veces con ustedes, hemos abordado tantas veces el tema de los incidentes, pero como les digo, encuentro que hay cierta debilidad y por eso me permití traer videos, se los voy a subir una vez concluya la clase con ustedes para que lo tengan. Tienen todos los videos de todas las clases para que hagan su repaso. El video que más durará 6 minutos. Bueno, sí son varios, al final creo que son como 28 o 29 videos, pero bueno, ustedes deciden.
Yo creo que hay personas que van con muy buenas notas en su clase y pareciera que no tienen que ver los videos. Esas buenas notas me dan una pauta de que son buenos estudiantes, que han estudiado, están preparados para un examen final, pero aquellos que todavía tengan alguna debilidad, pues tendrán que prepararse un poquito mejor para tratar de obtener un buen resultado en su examen final. Ahora, ¿qué encontramos y qué vamos a hacer para el tema del examen final? Que este es uno de los temas importantes que yo creo que también quiero que con ustedes podamos abordar. El día del examen creo que es el 21, todavía no estoy muy seguro. Pero bueno, antes de entrar en eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre lo que acabo de explicar, por favor? Para no avanzar, si una vez tenga alguien alguna duda sobre el trámite de los incidentes, el examen pueden llevar el código que ustedes quieran. Lo que he tratado yo de hacer todo este año es explicar esto, este decreto ley 107 y algunas otras leyes, por supuesto, pero la base de nuestra clase es este decreto ley 107. Es un decreto hecho, redactado, aprobado por un gobierno de facto, por eso es decreto ley, no es de un Congreso de la República. El general Carlos Enrique Peralta Zurdia era un jefe de gobierno y él fue el que impulsó las modificaciones a este código y al Código Civil. Por eso el Código Civil es el decreto ley 106 y este es el decreto ley 107. Acá este código tiene 6 libros. El primer libro se refiere a disposiciones generales. El segundo libro, procesos de conocimiento. El tercer libro, procesos de ejecución. El cuarto libro, procesos especiales. O sea, el libro 2, 3 y 4 es de procesos. El 2 y 3, procesos contenciosos. Y el 4, procesos no contenciosos. El libro quinto se llama alternativas comunes a todos estos procesos. O sea, que se aplican a estos procesos que acabo de decir. Y el libro sexto, medios de impugnación. Todo eso lo vimos nosotros. ¿Qué abordamos acá? En el libro primero hablamos en algún momento de la competencia, de la jurisdicción, del pacto de sumisión, de la prórroga de la competencia, todo eso está en el libro primero. Aquí esos temas no los pueden ustedes obviar porque es el primer punto que uno tiene que abordar cuando va a hacer un memorial. Por ejemplo, tiene que saber qué juez es el competente. Posteriormente a eso, bueno, que hay cosas como las funciones de un juez, las funciones de un secretario, de un notificador, de un notario, de un interventor, son aspectos evidentemente administrativos. Está el tema de las partes, quienes tienen capacidad procesal, que alguna vez lo hablamos, quién es el personero, la justificación de la personería, que también lo explicamos oportunamente. Hablamos de la pretensión procesal, hablamos del litis consorcio necesario, el decreto facultativo, también lo explicamos en su oportunidad. Y nos llegamos al artículo 61 cuando hablamos un poco de la demanda. El artículo 61 es los requisitos de una primera solicitud. Normalmente, no siempre, normalmente la primera solicitud es la demanda. Por consiguiente, este 61 se aplica para la demanda, pero ojo, a veces no es una demanda, es una solicitud. En el caso de jurisdicción voluntaria, no es una demanda, es una solicitud, pero esos son los requisitos que hay que cumplir en cualquier primer escrito que nosotros presentemos en los tribunales. Aquí se habla un poco de las notificaciones, los actos de comunicación, qué clases de notificaciones hay. En algún momento hablamos de esto. Hoy fundamentalmente son las noticias electrónicas las que están prevaleciendo. Seguimos revisando un poco ese libro primero, que es lo más importante. Aquí hay un tema de extractos, despachos suplicatorios que expliqué oportunamente también yo, que aquí no es ni más ni menos que es una forma de pedir el auxilio de otros jueces para realización de ciertas diligencias, pero cuando yo el auxilio se lo pido a un juez de igual categoría, un juez de primera instancia a otro de primera instancia, le libra un exhorto, pero si un juez de primera instancia se lo pide a un juez menor, le libra un despacho, y si el juez de primera instancia se lo quiere pedir a un juez superior, por ejemplo a la sala o a la corte, le libra un suplicatorio. La diferencia entre exhorto, despacho y suplicatorio es a quién el juez le está pidiendo el apoyo. Si es de igual categoría, exhorto; si es de menor categoría, despacho; si es de mayor categoría, es un suplicatorio. Aquí hay un tema de asistencia judicial gratuita que no lo expliqué nunca, porque este tema es una ley vigente, pero no es positiva. En mis 40 años de carrera nunca he visto que se otorgue una asistencia judicial gratuita. Luego pasamos al libro segundo.
fundamental el libro segundo para ustedes. No pueden dejar de estudiar todo, todo lo vimos del libro segundo. Este libro segundo, procesos de conocimiento, tiene el trámite de un juicio ordinario, de un juicio sumario, de un juicio oral. Empieza con el juicio ordinario. Aquí van a encontrar ustedes todo el trámite del juicio ordinario. Para empezar, las pruebas anticipadas. ¿Cuáles son las pruebas anticipadas que hay para preparar un juicio a futuro? Vamos a encontrar qué contiene la demanda. La demanda del artículo 61, lo que dice el 106 y el 107 como requisitos de una demanda. Se habla del emplazamiento, son 9 días, cuáles son los efectos del emplazamiento, aparece acá, y luego vienen las actitudes del demandado. Aquí les va a hablar del allanamiento, de la condición negativa, de la reconvención, del interposición de excepciones perentorias, de la interposición de excepciones previas. Aquí están las excepciones previas enumeradas en el 116 y en el 117. ¿Cuál es el trámite de las mismas? Aparece aquí en el 120 el trámite de las excepciones y su resolución. Y luego de este juicio ordinario entramos a la prueba de juicio ordinario. Aquí se va a hablar de los 30 días de prueba, o su ampliación a 10 días más, o el periodo extraordinario de 120 días más, y de cada uno de los medios de prueba que ustedes también expliqué su oportunidad. La declaración de parte, cómo se presenta, cómo se formulan las preguntas, la obligación de presentar la aplica, con cuántos días de anticipación hay que notificarlo. La primera prueba es la declaración de parte. Después de eso tenemos si se siente medio de prueba, que es la declaración de testigos. Aquí, cuántos testigos podemos presentar por hecho controvertido, quiénes pueden ser testigos, cómo se presenta el cuestionario, cómo se hacen las preguntas, cuáles son las tachas de los testigos. Todo eso lo vamos a encontrar en la prueba de testigos. La forma de valorar la prueba también va a aparecer acá. Luego nos vamos a otro siguiente medio de prueba, en este caso, que es el dictamen de expertos. Van a saber ustedes si aquí dice cuántos expertos pueden haber, quién uno propone un experto, los puntos de expertaje, que hay que dar la audiencia a la otra parte para que proponga sus puntos, la otra parte propone sus puntos, el juez nombra un tercero, y ya después de que ellos aceptaron el cargo y no fueron recusados, el juez dicta un auto y los confirma, establece los puntos y establece un tiempo para emitir el dictamen que puede excederse el periodo de prueba. Eso se los expliqué a ustedes cuando hablamos de la prueba de expertos. Luego seguimos con el reconocimiento judicial, que es el único medio de prueba directo. Es un medio de prueba privilegiado, puede desarrollarse en cualquier estado del proceso. Aparece que puede ser objeto de reconocimiento, personas, cosas o lugares, cómo debe de ofrecerse la prueba, con cuántos días de anticipación hay que notificarle, quiénes pueden participar en la prueba. Luego viene la prueba de documentos, aquí aparecen los documentos públicos, los documentos privados, cómo se valoran, cómo se impugnan los documentos públicos a través de nulidad o falsedad entre los 10 días siguientes que acabo de hablar hace unos minutos, qué documentos se pueden presentar, todo está en este lado. Y seguimos con otro medio de impugnación posteriormente de esto, que son el medio de impugnación más nuevo que hay, que son los medios científicos de prueba. Aquí vamos a recordar a ustedes que hablé de los calcos de relieve, la reproducción de eh, bueno, la reconstrucción de hechos, todo lo que hablamos está en esta prueba de medios científicos. Y por último están las presunciones, que también expliqué que hay presunciones legales y hay presunciones humanas. Hay presunciones legales juris tantum y de jure, aquellas que admiten y aquellas que no admiten prueba en contrario, y las presunciones humanas. Termina el juicio ordinario con la vista, que es el momento en que se presentamos nosotros los alegatos, y hay un auto para mejor fallar, que es optativo del juez para traer a la prueba a la vista cualquier documento si es necesario, y termina con la sentencia. Aquí no vamos a encontrar cuáles son los requisitos de la sentencia, porque eso está en la ley del organismo judicial, que dice cuáles son los requisitos para redactar una sentencia, porque la ley judicial es que se aplica para todas las sentencias dentro de procedimientos penal, laboral, civil, de familia, etcétera, etcétera. Luego pasamos al libro segundo, juicio oral. Aquí nos va a explicar cómo se tramita el juicio oral, las audiencias de juicio oral, cuánto tiempo dura entre cada audiencia, qué se hace en la primera audiencia de juicio oral, qué materia es de juicio oral, importantísimo todo esto. Recuérdense que por analogía aplicamos las disposiciones de toda la prueba, por ejemplo, en este juicio oral. Posteriormente, en el juicio oral aparece cada uno de los juicios orales en forma individual, el de ínfima cuantía, el de alimentos, luego aparece acá el de rendición de cuentas, aparece por último, perdón, penúltimo, división de la cosa común, y termina con el de jactancia. Esto termina en el artículo 228.
A partir de 229 viene el juicio sumario, igual con la misma estructura, nos dice qué asuntos tramita en juicio sumario, nos explica que se puede aplicar por analogía la norma de juicio ordinario, nos da el trámite del juicio ordinario del sumario de la demanda hasta la sentencia, y de ahí nos habla de cada uno de los juicios sumarios. Aquí está el de arrendamiento y desocupación, algunas particularidades de ese juicio. Luego, posteriormente a ese viene la entrega de cosas y rescisión de contratos, que son dos distintos, también particulares de cada uno de ellos. Luego, la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, también nos explica alguna particularidad de esto y termina con los interdictos. Recuérdense que hay cinco interdictos, aquí aparecen cuatro porque obra nueva o peligrosa son dos interdictos distintos, pero aquí aparece amparo, personal de tenencia, despojo, apego del INE. Y después aquí aparece el juicio posterior porque el interdicto no pasa con toda cosa juzgada, la caducidad que es en un año, que no, si no se ejerce en un año caducan las acciones interdictales. Luego ya viene cada uno de los interdictos para explicar cuándo proceden y por qué proceden, amparo, posesión o de tenencia, el de despojo, luego el del despojo viene el de apego o deslinde y concluye con el de obra nueva y obra peligrosa. Posteriormente debería aparecer aquí el arbitraje, que es el cuarto proceso de conocimiento, pero quiero decirles que el juicio arbitral fue derogado y está ahora en el decreto 6795, que es la ley de arbitraje. Acá quedaron vigentes dos artículos que creo que se quedaron vigentes porque hubo un mal teclazo. Este 279 no fue derogado en la ley de arbitraje y este 290 tampoco fue derogado. Y reitero que mi punto de vista es que cuando hicieron y pusieron hay que derogar tales históricos, se comieron estos dos porque no encuentro que haya una razón para que estén aquí separados de la ley de arbitraje. Por eso se haya incluido allá. Pero bueno, igualmente. Ya el libro tercero son procesos de ejecución. Aquí vamos a encontrar ejecuciones singulares y colectivas. En las singulares empezamos con el prototipo, el proceso de ejecución, que es la vía de premio. Aquí van a encontrar qué títulos son de la vía de premio, qué excepciones posee la vía de premio, cuánto tiempo tiene para introducir esas excepciones, todo el tema del remate, cómo fijamos la base del remate, cómo se hacen los edictos y las publicaciones, cuánto tiempo de los edictos en las publicaciones, a quién se le adjudica las posturas, posteriormente la escrituración y termina esto con la entrega de bienes, que es con lo que termina el juicio de la vía de premio que está aquí en el 326. A partir del 327 empieza el juicio ejecutivo. Otra ejecución para cobrar dinero, también habla de cuáles son los títulos de esta ejecución, la forma de integrar el procedimiento con la vía de premio, habla del procedimiento, que hay que quedar 5 días, que si se opone hay que abrir la prueba por 10 días y luego hay que dictar sentencia, aparece acá. En la sentencia, aquí en el último párrafo que estoy ahorita marcando acá, establece que declara la sentencia y esto nos da la pauta de que el mismo procedimiento en el juicio ejecutivo es para las ejecuciones especiales, que posteriormente aparecen, aquí también habla del juicio ordinario posterior, por el cual el juicio ejecutivo de la sentencia no pasa en autoridad de cosa juzgada material, solo formal. Luego vienen las ejecuciones especiales, un artículo por cada ejecución, ejecución especial de dar, ejecución especial de hacer, ejecución especial de escriturar y ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Posteriormente habla un poco de las ejecuciones de sentencia, que esto es cuando ya hay que ejecutar una sentencia de un juicio ordinario. Y termina acá en este libro con ejecuciones colectivas. Estas ejecuciones colectivas, mis estimadas amigas y amigos, ni la lean. Todo eso está derogado por la ley de insolvencia. Todo esto, desde el artículo 347 hasta el artículo 400, creo que es, vamos a ver, del 347 al artículo, sí, 400, no es motivo de la evaluación. Eso déjenlo por un lado, no voy a preguntar nada de esto porque eso está derogado y está en una ley de insolvencias. Luego vamos al libro cuarto sobre procesos especiales, los procesos no contenciosos, son dos. Por un lado está la jurisdicción voluntaria, aquí van a encontrar ustedes todo lo que es voluntario y que la ley regula y cualquier otra cosa que alguien quisiera pedir ahí como forma voluntaria, sin contienda. Aquí vamos a encontrar cómo cambiar un nombre, cómo identificar un tercero, cómo hacer una declaratoria de incapacidad, cómo declarar una ausencia, cómo nombrar un tutor, cómo lograr autorización para venta de bienes de menores e incapaces, la muerte presunta. Bueno, todo eso está aquí como medidas o como diligencias voluntarias donde no hay contienda. Tiene dos partes, la jurisdicción voluntaria que es esta y la segunda parte, aquí también está el divorcio por mutuo consentimiento, recuérdense que aquí está también. Y la segunda parte de este libro es lo relativo al, voy a irme para allá, hasta allá, porque ya todo lo que dije está al proceso sucesorio.
Aquí va a encontrar ustedes el trámite de un proceso sucesorio judicial y extrajudicial, de un proceso sucesorio testamentario e intestado. Aquí van a encontrar todos esos temas de herencias, de cómo se tramita tanto ante juez como ante notario. Todo esto va a aparecer en este libro cuarto, que es del libro de procesos especiales. Posteriormente vamos a llegar al libro quinto, que empieza en el artículo 500. No, perdón, aquí estoy equivocado, me estoy adelantando. El libro quinto que empieza en el 516. Se llama Alternativas Comunes a todos los procesos. Para empezar, algo importante que es manejar ustedes, providencias cautelares. Aquí vamos a encontrar la seguridad de personas, el arraigo, el embargo, intervención, secuestro, anotación de demanda, providencias de urgencia. Todo esto lo vamos a encontrar acá. Que eso podemos aplicarlo en cualquier juicio de conocimiento, en cualquier juicio de ejecución, e inclusive podría aplicarse en algún momento en un proceso voluntario. Ahí también la acumulación de procesos, no podemos tener procesos idénticos, hay que acumularlos, está la acumulación de procesos. Aquí también vamos a encontrar el llamamiento de terceros, las tercerías. Acuérdense que hablé en algún momento de la tercería coadyuvante, la tercería excluyente, que hay que abordar. Este tema de inventarios avalúos nunca lo expliqué. También es un tema que yo no le vi mucha atención, también no es necesario que estudie sobre eso, no va a venir nada, en cierta forma. Y por último, siempre en este libro vamos a encontrar aquí una forma anormal de dar fin al proceso de evitar un juicio, como es la consignación. Vamos a hablar de las costas procesales, ese es el tema último que vimos, está en este libro quinto, Alternativas Comunes a los Procesos, y también en esto están las formas de dar fin al proceso de forma normal, tanto tácita como expresamente. Expresamente a través del desistimiento, que es cuando nosotros expresamente renunciamos a seguir con, y tácitamente a través de la caducidad de instancia, que es cuando abandonamos el juicio y ya no lo promovemos por cierto tiempo. Termina nuestro Código Procesal Civil con las impugnaciones de las resoluciones, y que vamos a encontrar aquí la aclaración y la ampliación, la revocatoria, la reposición, la nulidad, la apelación, la casación. Todo esto vamos a encontrarlo acá, contra qué procede, en cuánto tiempo se interpone, etcétera, etcétera. Con la casación es que termina el Código Procesal Civil y Mercantil, hasta que dice aquí al final que esto entró en vigencia el 1 de julio del 64. Hace 60 años que tenemos este código, y bueno, esto es lo que ustedes deben de manejar. Hoy estamos hablando de 635 artículos que deben de ustedes de tener más o menos una idea para efectos de sus respuestas. Pero bien, esta es la base de lo que yo quiero para que podamos discutir algo que ustedes quieran discutir. Voy a utilizar el día de hoy, si hay preguntas hoy, o si no, la vamos a hacer el día martes de forma presencial. Me preguntan ustedes lo que quieran preguntarme, hoy o el martes. Yo creo que vamos a hacer el martes el último día, creo que ahí nos vamos a despedir, pero si es necesario lo hacemos el jueves todavía. Así que si hay alguien que tenga alguna duda, quiera preguntar algo, este es un buen momento, y si no, pues lo vamos a dejar para el jueves. Así que dejo en uso para el martes, lo dejo en uso los micrófonos a ustedes. En cuestión de 15 minutos les hablé de todo el programa. Me imagino que están preocupados, pero sí, Freddy, dígame. Sí, Freddy, no le escucho, Freddy. No, Freddy, no quería preguntar. ¿Alguien más? Andrés, por favor. Gracias, licenciado. Yo sí quería preguntar acerca de los juzgados de paz y la cuantía en asuntos civiles, ¿verdad? Que ahora son 80,000 quetzales, pero esto no afectó lo demás acerca de las cabeceras departamentales y municipios como Coatepeque o Santa Lucía, que se quedaron con 25,000 quetzales, ¿verdad? Solo es el No, cambio de los... cambió todo, ¿verdad? Ah, ok. Cambió todo. Ahora son, ¿cuánto me dijo? 80,000, ¿verdad? Así es, licenciado. En toda la República. Oh. O sea, hoy ya no se preocupe usted de hacer divisiones municipales y que tanto en tal lugar, no, 80,000 en toda la República. Ah, ok. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Plantea la demanda en Izabal, un juez de paz hasta 80,000, juez de distancia de 80,000 para arriba. Excelente. Muchas gracias. Sí, tenía ahí Así es, esa Andrés. duda.
Así Gracias, es. licenciado. Vaya, Andrés. Aparte, no sé, aprovechando, ¿verdad? El Dígame, tiempo, siga. había pues tomado de ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo que usted nos dio de que alguna vez a alguien le había pues hecho un accidente de tránsito y pues de garantía pues le había dejado, creo yo, un cheque, pero de esta forma, cuando redactamos ese escrito inicial, tenemos que poner residencia, ¿verdad, licenciado? Pero en estos casos, ¿cómo podríamos proceder para saber su residencia? Porque podríamos, tal vez, pedir DPI, tendríamos sus nombres, la relación de hechos, fundamento de derecho y todo eso, Usted pero no tiene, si usted no sabe la residencia y no tiene forma de encontrarla, no puede presentar la demanda, ¿verdad, Andrés? Entonces es un trabajo que uno tiene que desarrollar. ¿Cómo? Pues no sé, a veces uno tiene una relación en el RENAP, en el RENAP tiene la dirección de la persona con el DPI, o usted lo busca de repente en el Facebook, o usted, no sé. Es decir, de entrada, cuando yo, por ejemplo, hago un contrato donde usted va a comparecer y yo ahí pongo la dirección suya para recibir notificaciones y ahí la pongo. Porque sé que el día que voy a demandarse, ¿de dónde lo puedo demandar? Pero una cuestión de un cheque, lo que tendría que haber hecho yo es que me firmaran el cheque y saber dónde vive él en caso lo vaya a demandar. Si yo no tengo la residencia, ni siquiera el lugar donde trabaja, ni siquiera donde estudia, simplemente lo tengo desaparecido, voy a tener que buscar la manera de que alguien me pueda averiguar dónde para poderle notificar. Si no, no podría hacer la demanda porque no le pueden notificar. ok. Sí, 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 ya, ahora ya lo tengo claro. Sí, esas eran mis dos dudas. Muchas Ok, gracias, licenciado. vaya, Andrés, vaya. Bueno, me imagino que están así como relajados. Saben ustedes que ese jueves es pan comido. Ojalá que así sea. Yo creo que sí. Yo creo que hemos hecho el mejor de los esfuerzos para que ustedes aprendan. Así que nos vemos el próximo martes. Voy a estar ahí en forma presencial a la misma hora de siempre. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Ah, Tania, por favor. Lick, buenas tardes. Una pregunta. Fíjese que yo estaba leyendo en la apreciación de la prueba que aunque usted proteste la prueba, no es segura en la segunda instancia. Aunque vamos a ver, aunque usted, ¿qué dijo? Aunque uno proteste la prueba. Ah, ok. La protesta es para usted intentar que en segunda instancia se la reciban. O sea, deja abierta la puerta para que usted la prueba, pero si los magistrados de la sala estiman que no es una prueba idónea, no se la van a aceptar. O sea, la protesta que usted hace es una bonita pregunta. Yo presento una prueba de reconocimiento judicial y el juez me la rechaza por lo que quiera, o una declaración me lo rechaza. Yo no tengo medio de impugnación más que protestarla y le digo, señor juez, protesto de la no admisión y voy a la sala. Y en la sala le digo, miren, propuse la declaración de parte y el juez no me la rechazó. Yo quiero que usted me la reciba. Queda a discreción de la sala que efectivamente crean que es una prueba idónea y la reciban o no la reciban. Ahora, si a mí yo en una declaración de parte me la rechazan y yo no la protesto, ahí sí seguramente arriba no me la van a recibir. La opción es que dejo abierta la puerta para poderlo pedir allá y que me la reciban allá, pero también queda a criterio del tribunal determinar si es una prueba idónea o no idónea para probar los hechos que yo estoy alegando. Gracias, licenciado. Y otra pregunta. En el artículo 53 dice el litisconsorcio necesario. ¿Será que me puede explicar ese? Sí, por supuesto. Vamos a irnos al artículo 53. Ok. El litisconsorcio tiene la característica que es así como aquellas deudas solidarias y mancomunadas. El litisconsorcio es la existencia de más de una parte de un lado. Normalmente en un juicio hay un actor, hay un demandado, normalmente. Pero a veces es necesario que una demanda también se aplica en relación a una persona, otra persona más. Entonces, por ejemplo, cuando la persona cree que lo que van a resolver le puede afectar o le puede ayudar, puede pedir y comportarse como un litisco socio para que se resuelva y se decida. Vamos a poner un ejemplo de dos maneras. Yo puedo demandar vamos a pensar en que voy a hacer un juicio por falsedad de un instrumento público y voy a demandar entre una compraventa que está en una escritura pública. Voy a demandar
presunto comprador. Yo nunca vendí. Hay un presunto comprador y voy a demandar la nulidad o la falsedad de ese documento. Yo voy a plantear la demanda en contra de ese presunto vendedor. Pero si yo quiero, también cito al notario, porque si la demanda se declara falsa, tiene implicaciones en el notario y yo lo llamo al notario y eso es una litisconsorcio facultativo. Yo decido llamarlo. A veces es necesario, porque si yo, por ejemplo, cito, yo le voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tenía unos clientes donde notificaron a una señora, plantearon la nulidad de un negocio jurídico, declararon con lugar la nulidad y cancelaron la inscripción de una finca a nombre de ella y de 3 hijas. Las hijas nunca fueron llamadas. Entonces, aquí tuvo que verse, si no se llamó, tuvo que haberse llamado a las hijas como un litisconsorcio necesario, porque el fallo les va a afectar a ellas 3. Y como no se les citó, entonces planteamos un amparo y procedió el amparo porque fueron condenadas sin haber sido citadas, oídas y vencidas. Entonces, cuando la demanda que usted plantee va a tener efecto en otras personas, usted tiene que llamarlas a todas, involucrarlas dentro del proceso, emplazarlas, y eso es un litisconsorcio necesario. A veces no es de la necesidad, como el caso del notario, pero yo lo llamo como un litisconsorcio facultativo, para que también en el momento él pueda defenderse y pudiera tener algún efecto sobre él, una sentencia, insisto, por ejemplo, de falsedad que podría perjudicarle a él como el notario autorizante. Entonces, la característica del litisconsorcio es que el fallo se va a decidir no solo sobre una persona, sino más de una. Y es facultativo cuando depende de nosotros llamar a la persona para que también se le emplace y sea parte dentro del proceso. Y es necesario cuando obligadamente sí tenemos que llamarlo porque eso va a tener efectos en esa tercera persona. Gracias, Lick. Y la última, ¿será que puede explicar más o menos, más a fondo lo que son las cuerdas separadas? Vamos a irnos otra vez al código, tal vez aquí me va a servir un poquito. Vamos a ver, déjeme. Aquí hay, en el ejemplo de una cuerda separada. Las diligencias iniciadas para obtener la declaratoria se tramitarán siempre en cuerda separada. Eso quiere decir, es un incidente en una pieza distinta a la pieza principal. Usted visualice un expediente de un juicio ordinario. Es un expediente donde va una demanda, va la resolución, va los documentos, va las notificaciones, va la contestación de la demanda, va, ¿ok? Este es un expediente principal. Y a la par, un expedientito chiquito que inicia con un incidente en cuerda separada, donde le dan audiencia por 2 días a la otra parte, si es cuestión de derechos se va a prueba por 8 días, etc. Pero eso va en un expediente distinto, eso es una pieza separada. Aquí encontramos un ejemplo, esto normalmente se da, esto se está dando en el caso de la pobreza, que lo digo que no se da, pero busquemos otra, porque deben de haber otras. Vamos a ver dónde encontramos otra cuerda separada. Aquí hay siempre la captura de rebeldía, sustitución de bienes embargados, que fue el ejemplo que di el artículo 311. Cuando el embargo resulte gravoso para el ejecutado, podrá antes de que sobre la venta pública subasta, pedir la sustitución de bienes embargados por otros bienes distintos que fueran suficientes para cubrir el monto del capital, intereses y costas. Esta petición se tramitará en forma de incidente y en cuerda separada. Esto no suspende el proceso y entonces usted abre otra piececita con una carátula a la par, donde está el memorial que pide la sustitución de bienes embargados, donde se dio audiencia por 2 días a la otra parte, donde se dictó el auto, pero como no suspende el proceso, está en una pieza distinta. Ahí hay otro ejemplo. Vámonos a otra. Todo lo relativo a la rendición de cuentas del administrador e impugnación de las mismas, esto es en el juicio de herencias, se tramita en cuerda separada. Aquí hay otro ejemplo de una cuerda separada. Vámonos a otra. Aquí es una oposición de unas diligencias voluntarias. Si hubiera oposición de parte legítima de cualquiera de las medidas acordadas por el juez, se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. La cuerda separada es otro expediente. O sea, no, en una excepción previa no hay otro expediente, está dentro del mismo proceso la excepción. Esto es un expediente separado. Aquí le doy otro ejemplo, sigamos viendo otro más, porque encontré que hay 10. Aquí hay un efecto de una acumulación. La regla establecida para el párrafo anterior no se aplicará a las acumulaciones que se hagan en procesos atractivos y cuya tramitación se acomodará a lo que acumulen en ellos, que se serán en cuerda separada.
Aquí hay otra, costa de los incidentes. Dice que si el favorecido con la condena en costa solicitara la liquidación antes de terminar el proceso, se tramitará en cuerda separada. Y creo que aquí hay una última, la apelación, salvo disposición en contrario, únicamente son apelados autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso, las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a incidentes que se tramiten en cuerda separada. Mire, en términos muy sencillos, es otro expediente. Un expediente grande, que es la pieza principal, y un expediente pequeño, que es el incidente en cuerda separada. ¿Se tramita por qué en cuerda separada? Porque la ley dice que es cuerda separada, o porque de la lectura que usted ve dice que el incidente no suspende el proceso, entonces se tramita en cuerda separada porque no va a suspender el proceso, se tramita como un mini proceso separadamente. No sé si puedo explicarle de esa manera. Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, Tania. Bueno, feliz tarde entonces, nos vemos el martes, con permiso. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde.